Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El mes pasado empezamos con los repasos mensuales y, como os comentamos, vamos a empezar a hacer cada mes un repaso de todos los acontecimientos y sucesos que han pasado a lo largo de los últimos meses, ya que nos hemos dado cuenta que en cada mes suceden tantas cosas que nos es imposible tratarlo individualmente. Entonces, pues bueno, vamos a hacer cada mes un repaso para hacer un breve análisis de todos los sucesos que se dan, ¿no? Y la verdad que tiene mucha importancia hacer este tipo de análisis porque demuestra los tiempos tan convulsos en los que vivimos, ¿no? Y todos los acontecimientos que se dan, que además tienen su importancia en geopolítica, porque vemos todo lo cambiante y el enorme movimiento que se genera, ¿no? En el plano internacional. Así que bueno, en esta ocasión vamos a hablar de todo lo que ha pasado, o al menos de los acontecimientos más importantes de febrero, que además son bastantes, ¿eh? Así que no sé, Julen, si tú antes de empezar quieres comentar algo, como siempre. Bueno, no, pues simplemente agradecer a los que estáis ahí siempre escuchando. También remarcar que esto es un resumen, es decir, nuestros vídeos normalmente se caracterizan por la profundidad, el tiempo y tal. Esto es un resumen, como bien ha dicho Oyer. Normalmente los temas más importantes ya los hemos tratado en vídeos aparte, entonces si queréis saber más, pues ir a esos vídeos y si son recientes, pues estará al caer el vídeo. Entonces, pues eso, que tengáis en mente que es un resumen simplemente para rememorar, que la verdad viene muy bien porque si no ya empezamos a perdernos en el tiempo y no sabemos qué ha pasado el 7 de febrero y qué ha pasado el 7 de octubre. Entonces, pues bueno, yo creo que vendrá bien, así que sí, si quieres sin más dilación empezamos ya. Sí, eso es. Nosotros, a ver, hemos seleccionado los sucesos que para nosotros creemos que son sumamente importantes en la geopolítica y que tienen su efecto en el plano internacional. Bien. Así que, bueno, habrá algunas cosas que no vamos a mencionar, pues porque, bueno, sí, han sucedido, pero igual son de ámbito nacional o lo que sea, que igual a gente de otros países, pues tampoco les interesa mucho, ¿vale? Y efectivamente, lo que queremos es hacer el repaso, mencionar algunas cosas interesantes, pero bueno, si vemos que la gente en los comentarios, por ejemplo, hablar sobre esto más en profundidad que me ha interesado, totalmente libres, o sea, comentarlo, que también siempre agradecemos, ¿no? Que la gente nos recomiende temas, ¿no? Así que bueno, esta vez vamos a clasificar un poquito por temas, ¿bien? Porque os vais a dar cuenta que algunos sucesos tienen relación con un tema en concreto, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿vale? Que bueno, que para Rusia todavía no es ninguna guerra, es una operación militar especial, pero bueno, me entendéis. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto y el primer tema que vamos a tratar es la destitución de Zaluzhny. Bien, pues a primeros de este mes todos fuimos testigos de la destitución del hasta entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny. La destitución de Zaluzhny no ha sorprendido a nadie. Bueno, no ha sorprendido a nadie que esté siguiendo un poco, ¿no?, la guerra ruso-ucraniana, porque ya se rumoreaba que Zelensky y Zaluzhny no tenían buena relación, o al menos que esa relación que tuvieron a principios de febrero del 2022, porque se había deteriorado enormemente, y que Zelensky ya veía en Zaluzhny un posible rival político, ¿no? Y pues al final ha acabado destituyendo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea que es un personaje bastante importante dentro del ejército ucraniano. Y bueno, ahora indagaremos un poco más en el porqué, ¿no?, de la institución de Zaluzhny, porque ya vais a ver que aquí la rivalidad entre Zelensky y Zaluzhny no es simplemente que se llevarán mal o algo de amistad, no, 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 esto tiene implicaciones políticas bastante serias dentro de Ucrania, ¿no? De hecho, ya a finales del año pasado, del 2023, ayer tú hiciste un vídeo, ¿no? Zelensky está acabado sobre esta rivalidad entre Zelensky y Zaluzhny. Y bueno, se puede decir que en un principio sí que podía haber tensión, pero bueno, no iba muchísimo a más hasta que llegó
la derrota total, ¿no?, y absoluta de esta famosa contraofensiva que llevaban tanto tiempo vitoreando, sobre todo Ucrania y los medios más pro-ucranianos, más pro-occidentales. Y aquí podemos ver que ya Zaluzhny sí que pasó a un papel principal, porque tenemos que recordar que gracias a él, o bueno, bajo su liderazgo, con sus militares, etcétera, Ucrania recuperó hasta 6.000 kilómetros cuadrados en tan solo 2 semanas, ¿vale? Que se puede decir que fue la contraofensiva de verdad la que más asustó a Rusia, ¿no? Y esto se hizo bajo el liderazgo de Zaluzhny, con lo cual aquí vemos que sí que lo ven como un militar útil o un militar que ha hecho cosas por la nación, por el Estado, con lo cual esto empezó a eclipsar a la figura de Zelensky, que hasta entonces tampoco se había visto muy dañada a pesar de sus fracasos, etcétera, pero al aparecer Zaluzhny ya como un personaje de primera, pues ahí sí que ya empezaron estos eclipses a Zelensky, y ahí ya se empezó a poner muy tensa la cosa, la verdad. Sí, o sea, efectivamente. La importancia de Zaluzhny dentro de Ucrania fue efectivamente, como ha dicho Julen, debido a la contraofensiva que se dio en 2022. No la de 2023, sino la de 2022, que sí tuvo éxito. O sea, recuperar 6.000 kilómetros cuadrados en tan solo 2 semanas, bueno, es un hito bastante importante. Bien, y efectivamente su figura, tanto militar como política, fue a más durante todo este tiempo, ¿no? Pero claro, luego vino más tarde la contraofensiva, la famosa contraofensiva ucraniana, que estuvieron, bueno, anunciándolo. Solo le faltaba echar fuegos artificiales, ¿no?, para anunciar la contraofensiva. Y bueno, la verdad es que fue un fiasco, o sea, fue un fracaso la contraofensiva, pese a que Zelensky no lo admitiera. O sea, Zelensky lo máximo que ha llegado a decir es que no va tan rápido como pensaba, ¿no? Que no se están cumpliendo los objetivos a la velocidad que ellos imaginaban. En cambio, Zaluzhny lo dijo abiertamente, que había sido un fracaso y que la guerra había entrado en un punto muerto, que eso beneficiaba a Rusia, ¿no? En un periodo más largo de tiempo, pues beneficiaba a Rusia, ¿no? Pero es que no solamente esto, sino que además también hubo fuertes discusiones entre Zelensky y Zaluzhny acerca de la nueva ley de movilización de Ucrania. Bien, que con eso también hubo tela. Y también otras cosas muy importantes que enfadó de sobremanera a Zelensky fue que Zaluzhny inició conversaciones con los rusos a espaldas de Zelensky y sin el permiso de Zelensky, porque se llegó un momento, después del fracaso en la contraofensiva, en el que muchos militares ucranianos, bueno, el comandante en jefe de Ucrania, entendió que era mucho mejor llegar a algún acuerdo para, bueno, poder retener cierta parte del territorio ucraniano, que acabar siendo derrotados y asumiendo una imposición de condiciones que le imponga Rusia, ¿no? O sea, ahí también se ve la diferencia entre mentalidad política de Zelensky y mentalidad militar de Zaluzhny, ¿no? Y claro, eso que un comandante inicie conversaciones con el enemigo sin el permiso del jefe de Estado, al fin y al cabo, de Zelensky, ¿no? Eh, eso evidencia una brecha enorme dentro de Ucrania, ¿vale? Y claro, lo que os hemos dicho antes, o sea, la contraofensiva que realizó Zaluzhny en febrero recibió un apoyo enorme por parte de los ucranianos, que en un momento se vieron bastante arriba. Bien, todo el bando ucraniano, incluso la OTAN, que ya decía que Rusia iba a perder la guerra, que Rusia combatía con palas, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y claro, el apoyo popular a Zaluzhny creció, y cuanto más pasaba el tiempo, más crecía el apoyo a Zaluzhny. E incluso se comentó, bien, que si Zaluzhny se presentaba a unas elecciones, podría ganar dichas elecciones destituyendo al propio Zelensky, ¿no? Entonces aquí ya vemos por dónde van los tiros, y podemos entender también por qué ha llegado a destituir
a Zaluzhny, ¿no? Porque Zelensky dirá, bueno, que se necesitaba renovar los cuadros militares, que un nuevo movimiento, pero lo que subyace realmente es que Zaluzhny le estaba haciendo sombra a Zelensky y que de darse unas nuevas elecciones o de dejar tal y como están las cosas, seguramente Zaluzhny, cada vez más partidario de conversar con Rusia, le comería la tostada, ¿no? Acabaría reemplazando al propio Zelensky. Entonces hay que entenderlo todo en su contexto y en su generalidad para poder entender la destitución de Zaluzhny, y ahora sabemos que el ejército ucraniano tiene una nueva dirección, ¿no? Aquí me parece bastante buen ejemplo lo que has dicho tú, ¿no? De mentalidad política y mentalidad militar, donde un militar necesita saber cómo funciona la guerra para poder trabajar en base a ello, y un político necesita hacer propaganda. Entonces sí, esto me parece muy interesante. Pensaba que iba a generar más escándalo, pero bueno, al menos lo que se ve desde aquí, no sé si gente que estará más cerca del entorno ucraniano, más puesto en el tema, está viendo que se está alborotando el tema, pero bueno, por ahora parece que no ha quedado en mucho más, así que bueno, a esto habría que añadirle uno de los sucesos más importantes que ha pasado en la guerra, que sería la toma de Avdiivka. Creo que se dice Avdiivka, pero bueno, yo diré Avdiivka, obviamente, tampoco la pronunciación ucraniana es lo mejor. Pero bueno, digamos que para el 17 de febrero ya las tropas rusas se disponían a hacer un cerco sobre la ciudad de Avdiivka, y los soldados ucranianos, pues bueno, viendo que estarían en una encrucijada sin salida, obviamente decidieron huir de ahí. Pero huir en una guerra pues es algo muy feo, ¿no? Es admitir que has perdido, con lo cual poco tardaron, la verdad, los medios de comunicación, sobre todo occidentales en general, en decir que, bueno, Avdiivka tampoco era una ciudad muy importante, que no servía para mucho y que la habían regalado para después en un futuro volver. Y creo que el propio Zelensky subió a su Twitter diciendo volveremos a Avdiivka, con el famoso selfie que se sacó él. Decían que Avdiivka era una toma más bien simbólica y que no repercutía en nada, que claramente se ve que no es así, pero bueno. A ver, yo estoy convencido de que si mañana, por ejemplo, el ejército ruso toma Kiev, también dirán que es simbólico, que Kiev no tiene importancia y demás. Y si toman toda Ucrania, también dirán que no, es simbólico, no significa nada. Al final, seguirá siempre con lo mismo. O sea, lo hicieron con Soledar, lo hicieron con Bakhmut y lo han hecho con Avdiivka, ¿no? O sea, a ver. Esto es realmente la seriedad de estos voceros pro-otanistas y pro-ucranianos que, para intentar encubrir todo el rato las derrotas, tienen que, por un lado, o mentir directamente y manipular, o de otras, quitarle hierro al asunto, ¿no? O sea, decir, no, era más simbólico que otra cosa, y Rusia, pues Rusia no es que esté conquistando territorio, Rusia no es que esté ganando la guerra, no, está obteniendo victorias simbólicas para reforzar la imagen de Putin. Ya, claro. Pues entonces ahora vamos a dar un par de razones que demuestran, ¿no?, por qué la toma de Avdiivka, o como se pronuncia, es realmente importante, ¿no? Pues bueno, a ver, lo principal es que la toma de esta ciudad refleja que Rusia lleva la iniciativa en la guerra y que la está ganando. O sea, esto no lo puede negar ningún analista experto en esta guerra, o ningún, no sé, es que no sé, ningún supuesto politólogo de que sale en las televisiones. No, no, es que no, esto no se puede negar. Rusia está llevando la iniciativa, Ucrania está yendo a la defensiva y Rusia está ganando la guerra a corto, mediano y a largo plazo. ¿Bien? Y además, esto también demuestra la enorme debilidad de Ucrania, no solo ahora, sino que en la última década, porque el Avdiivka lleva 10 años fortificándose. O sea, el ejército ucraniano lleva 10 años fortificando la ciudad, y en tan solo en un día, por ejemplo, llegaron a sufrir 1.500 bajas. Se dice rápido, 1.500 bajas, pero es importante, ¿eh? Luego también, esta ciudad se encuentra a tan solo 24 kilómetros de Donetsk. Y más importante aún, era desde esta ciudad donde se lanzaban las bombas y misiles ucranianos contra la población civil del Donbass. O sea, imaginar lo que pueden llegar a respirar ahora los ciudadanos del Donbass. O sea, increíble esto. Han conseguido literalmente crear un cordón de seguridad
no sobre el Donbass, y consigue liberar 31,75 kilómetros cuadrados. O sea, los están alejando cada vez más y no hay nada más que ver, por ejemplo, los vídeos, ¿no? De los ciudadanos de Avdiivka, ¿no? Como decían, "Oh, joder, os estamos esperando 10 años", en plan, a los rusos, ¿no? Y esto, claro, esto no te sale en la televisión, pero los vídeos están, los podéis buscar en Twitter, en los canales de Telegram y demás, los podéis, es que están, como realmente les dicen a los rusos al final, o como los propios ciudadanos de Donetsk y demás ahora respiran mucho más aliviados sabiendo de que bueno, uno de los puntos o las lanzaderas, ¿no? de misiles y de proyectiles ahora no se encuentra a 24 kilómetros. Bien, seguramente los ucranianos no cesarán de bombardear territorio del Donbass, pero ya no lo van a hacer desde tan cerca ni lo van a tener tan fácil. Bien, esto es muy importante. Otra de las cosas es que la huida, la retirada, bueno, mejor dicho, huida, porque fue una huida, literalmente, fue totalmente caótica, la del ejército ucraniano. Y fue tan caótica que dejaron tras de sí, o sea, movían de material bélico y suministros proporcionados por los aliados otanistas. Ahí se veía, ¿no? Distintos vídeos también de los rusos descojonándose, ¿no? Diciendo a Europa, muchas gracias por el material, lo necesitamos, ¿no? O sea, diciéndole a Biden y demás, muchísimas gracias, o sea, dame tu cuenta bancaria para que te ingrese dinero por el material, o sea, realmente cachondeándose. Esto realmente demuestra la actitud simbólica y hipócrita incluso de todo Occidente apoyando a Ucrania y quién se está tomando en serio esta guerra, ¿no? Y también, esto tampoco no podemos negarlo, ¿no? Que la toma de Avdiivka llega en un momento propicio para Putin, o sea, porque pronto son elecciones en Rusia y lógicamente fortalece la figura del actual presidente ruso, ¿no? Porque les da una victoria más y ya demuestra completamente, ¿no? que la guerra, totalmente la iniciativa la lleva Rusia y que Ucrania lo único que puede hacer por ahora, si no se da un vuelco increíble en la guerra, solamente ahora lo que van a hacer es defender y defender, ¿no? Y Rusia, en cambio, va a ir haciendo esa operación quirúrgica que ha venido haciendo desde hace un buen de tiempo y va a ir tomando territorio. Otras cosas también que os deis cuenta muchos, independientemente de que con quién vayáis en esta guerra, si sois pro-rusos, pro-OTAN o creéis que es una guerra interimperialista, me es igual. Este sentido, lo que me refiero es, si analicéis la guerra en cuanto a guerra, ¿vale? Os vais a dar cuenta de la enorme diferencia con la que está actuando Rusia, con las que ha llegado a actuar en otros países, o no vayamos tan lejos, veamos por ejemplo Israel hoy, ¿vale? O sea, literalmente Rusia está haciendo cual pulso de cirujano, ¿no? Está haciendo operaciones quirúrgicas literalmente porque lo que no quiere es destruirlo todo como lo podría llegar a hacer Estados Unidos en cualquier otro país y se acabó, porque los rusos saben perfectamente que si quieren que esos territorios, algunos de los territorios sobre todo, ¿no? de Ucrania Oriental vayan a Rusia, lo que no quieren es cometer una masacre increíble allí bombardeándolo todo, destrozándolo todo, porque después, ¿quién les va a apoyar? ¿Quién va a querer ser parte de ese país que te ha destrozado la vida, ¿no? O que te ha masacrado enteramente? Eso lo saben perfectamente, por eso van pasito a pasito haciendo esa operación quirúrgica Rusia, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sí, y ya que has hablado, ¿no? de que esto es una subida para la figura política de Putin, ¿no? Viendo que vienen elecciones. Por cierto, el otro día, escuchando un vídeo de Diego Ruzzarin, un argentino muy famoso, decía que el 60% del mundo va a votar este año, en 2024, porque hay elecciones en Bielorrusia, en Rusia, en Estados Unidos, con lo cual que es el año donde más se va a votar, como curiosidad. Pues también ha Eh, venido la entre... Rutzarin no es argentino, creo que es mexicano, ¿eh? Así, ¿eh? Ah, pues yo Sí, estaba sí, sí. confiado de que era argentino. Pues mira, puede ser, como habla Digo, tanto inglés y tal. no lo voy a asegurar completamente, pero por el acento creo que es mexicano Mira, completamente. pues ponérnoslo en los comentarios si sabéis. Y además con ese apellido italiano yo decía, bueno, argentino seguro. Pues eso, también ha llegado la entrevista de Tucker Carlson a Putin. Una entrevista muy importante porque ha sido una entrevista de un estadounidense hacia Putin, ¿vale? Alguien occidental, ¿no? Del llamado Occidente,
ha entrevistado al mayor enemigo de Occidente ahora mismo, que sin lugar a dudas es Putin, ¿no? Y en muy pocas horas obviamente se hizo viral por todo el mundo, incluso en Rusia ha llegado a ser taquillera, ¿vale? Con un estreno espectacular, con lo cual imaginaros la fuerza que está teniendo también en su propio país para que la gente pague para ver eso en el cine, ¿vale? Imaginaros, pero bueno, mucha gente no le ha prestado mucha atención tampoco, eso es verdad. La gente pues, se ha guiado un poco más por títulos, por Putin amenaza, Putin dice, Putin elude la pregunta, tal, pero tampoco ha entrado demasiado en el temario del que trata, pero tiene una gran importancia porque es la primera vez desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos, donde se le da un plano mediático en Occidente a Putin y se le deja pues lo que dure la entrevista, él solo hablando, dando sus razones que obviamente pues en la propaganda o en los medios de comunicación occidentales pues nunca han demostrado, ¿no? Digamos, este factor, esta contraparte de ellos, ¿no? Y bueno, esto también se ve aquí también se puede ver la popularidad que tiene Putin, no solo en Rusia, sino también en el resto del mundo y cómo ha subido como espuma también y que a la gente le ha hecho cambiar mucho el chip porque pues igual tenía un discurso de que Putin quería invadir a todo el mundo. De repente cuando en una entrevista ves a Putin diciendo ¿cómo voy a querer yo invadir eso? ¿Para qué? Pues de repente les ha cambiado la perspectiva incluso el nivel político de Putin a mí me sorprendió, la verdad, el cómo aguanta la compostura, su discurso y esto, yo para mí se ve clarísimo que si el debate a 4 que se hace en España, ¿no? Antes de las elecciones, fuese un debate a 5 y añadimos a Putin, tanto en España como en Francia, como en Argentina, como en cualquier sitio, yo creo que arrasaría, porque el nivel intelectual, político, de conocimiento histórico, cómo expresarlo y todo, me pareció apabullante esto ya desde lo personal, porque la verdad que es impresionante y si no la habéis visto, por supuesto, os recomiendo verla, leerla, como queráis, porque hay un montón de resúmenes muy buenos y merece un montón la pena, la verdad, para ver este nivel intelectual que maneja Putin, yo creo. Sí, o sea, yo creo que estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a tener políticos que son más bien casi figurantes o meros gestores, ¿no? Que vemos, por ejemplo, a Putin. Putin encarna hoy en día, yo creo, ¿no? La figura tan abandonada de estadista, ¿no? O sea, puede estar en contra totalmente de Putin, no, pero a César lo que es del César, lo que hemos dicho mil veces, y como estadista, o sea, es actualmente hoy de los mejores del mundo. Eso no se puede negar. Y yo, o sea, estoy seguro de que si, por ejemplo, Putin se presenta a las elecciones de Estados Unidos o de Alemania o de cualquier otro país, en muchos países de Occidente, las gana. Gana las elecciones. O sea, seguro además. Y no solamente eso, sino que además con esta entrevista, otras cosas que he visto. Es que, sobre todo en Twitter y demás, con mucha gente, tanto si, como si son comunistas, anticomunistas, pro-OTAN, anti-OTAN, mucha gente, ¿no? Ha dicho, como intentando ridiculizar a Putin, ¿no? Cómo se han enfatizado, ¿no? En lo que ha hecho Putin, ¿no? Coger y sí, sí, te voy a explicar la invasión y se fue al Rus de Kiev y no sé qué, no sé cuántos. Y la gente, jaja, riéndose y demás. Y dicen, y yo pensaba, a ver, sí, hay ciertas cosas que pueden llegar a sobrar de lo que dijo Putin y que se podía haber ahorrado 30 minutos de entrevista, sí, vale, de acuerdo, pero estamos tan acostumbrados también a todo rápido, ya, vídeo 9 minutos, un short que te digo no sé qué. No, la vida no es así, amigos. O sea, hay que tener paciencia. O sea, sinceramente, si una persona no es capaz de ver un vídeo de 30 minutos teórico o una entrevista a uno de los presidentes más importantes o una figura más importantes, independientemente de la opinión que se tenga sobre él, de ahora mismo del mundo, ¿no? De uno de los presidentes más importantes del mundo, si uno no es capaz de ver una entrevista de 2 horas, compadezco de mucha gente porque me demuestra que no sería capaz ni de terminarse un libro de 500 hojas. Vale, o sea, sinceramente lo digo. Y además, otras cosas, siendo comunista, aquí se ve, ¿no?
ese rastro, ¿no?, que tiene Putin de esa educación soviética. Y porque él, al final, él se educó en la Unión Soviética, o sea, él estudió, él tiene esos, al fin y al cabo, ese marcado, ¿cómo decirte? Ese carácter, ¿no? O ese punto de la educación soviética la sigue manteniendo, porque sabe perfectamente que para explicar un conflicto como el que es el de Ucrania, tú no puedes coger ni siquiera irte a febrero de 2022 o al Euromaidán o a la disolución de la Unión Soviética. Sabe perfectamente que tienes que irte muchísimo más atrás. O sea, esto es una de las leyes de la dialéctica, ¿no? La ley de la acción recíproca, ¿no? O sea, que tú tienes que retrotraerte en el tiempo para poder explicar luego la sucesión de hechos que lleva, a fin y al cabo, a entender la historia, ¿no?, como una elevación en planos superiores de distintos actos partiendo de las contradicciones existentes. Y eso Putin lo sabe perfectamente. Y si tú ves la entrevista, ves que lo aplica mejor o peor manera, de manera subjetivista. De acuerdo, ahí estoy de acuerdo, porque Putin lógicamente barre para casa y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo Putin. Porque al fin y al cabo ahí ya se le ve ese nacionalismo gran ruso que tiene y demás, ¿no? Pero ese método con el que aplica la entrevista creo que la gente no debería menospreciarlo tanto, sino que tal vez aprenderlo, al menos el método, ¿vale? Para poder explicar otros muchos conflictos. Por ejemplo, luego vamos a hablar de Palestina, por ejemplo, otra vez, ¿no? Pero lo mismo, si uno quiere hablar de conflicto Palestina-Israel, no puede irse al 7 de octubre. Pero es que ni siquiera puede irse a 1948, cuando se proclama el Estado de Israel. Es que te tienes que ir muchísimo más atrás, pero muchísimo, muchísimo más atrás. O sea, a la caída del segundo templo, a la caída del primer templo y muchísimo más atrás. O sea, si quieres entender el conflicto en su generalidad, ¿no? Y eso, bueno, y ya digo, independientemente de la opinión que se tenga por Putin. O sea, ya sé que después de este comentario la gente irá confirmado Oyer pro Putin. No, nosotros no somos pro Putin, lo hemos dicho mil veces. Putin debe ser también derrocado en Rusia porque es un representante más de las élites capitalistas de Rusia. Nosotros estamos a favor de la clase trabajadora de Rusia. ¿Vale? Lo hemos dicho mil veces. Pero claro, aquí, como hemos visto con los medios de comunicación de Occidente, todo lo que se aleje de Occidente es prorruso. Ya está, pues vale, pues si queréis caer en ese infantilismo, caer, pero no estáis acertando análisis para con nosotros, ¿no? Tal cual. Y luego también un poco como contraparte de esta entrevista de Carlson a Putin, ¿no? Salió la noticia que parece ser un infortunio natural, pero que le ha venido como anillo al dedo a la Unión Europea en general, la verdad, al occidente generalizado, que sería la muerte de Navalny. Obviamente, clave también en la guerra, más que por las acciones militares que pueda desentrañar o lo que sea, porque seguramente tampoco habrá mucho movimiento debido al seguimiento que tenía Navalny, más que nada por la propaganda que puedes hacer fuera de Rusia, ¿vale? Porque con esta entrevista maravillosa de Carson a Putin, de repente que salga que ha muerto un opositor prooccidentalista ruso, Navalny, pues hace que se ensucie, obviamente, la imagen de Putin. Tampoco vamos a adentrarnos demasiado, ¿vale? Ya hicimos un vídeo hablando sobre la muerte de Navalny, lo hicimos hace 2 semanas, ¿fue? Sí, ¿no? Hace 2 semanas y vamos, vamos teniendo nuevas noticias, ¿vale? Normalmente ya sabéis que nuestra política es esperar un poco, ¿no? Antes de reaccionar a algo. Y bueno, incluso a las 2 semanas ya se ve que ha habido cambios en la muerte de este fundamentalista de mercado, como se autodenominaba, ¿vale? Sobre todo en un principio, obviamente, poco tardaron los medios de comunicación, ¿no? En retomar el discurso de que Navalny así había sido asesinado, etcétera. Y ayer y yo hablábamos, ¿no? De, objetivamente hablando, a quién le beneficiaba la muerte de Navalny y concluimos que casi no le beneficiaba a nadie realmente, que era algo absurdo y que no entendíamos muy bien. Y bueno, ahí se quedó nuestros pensamientos porque tampoco teníamos más información, pero bueno, ahora es verdad que
había pocas pruebas de que podía mostrar que había sido Rusia quienes habían asesinado a Navalny y todo lo contrario también. Tampoco había muchas pruebas fehacientes, pero lo de acusar sin pruebas es un clásico, ¿no? Desde las armas de destrucción masiva y antes, pues siempre ha funcionado. Pero bueno, después es importante mencionar cuando aparece el jefe de la inteligencia militar ucraniana, que se llama Kirilo Budanov, que bueno, él aseguró que la muerte de Navalny fue sobre todo por causas naturales, ¿vale? Más concretamente debido a un coágulo de sangre, ¿vale? Y claro, aquí ya vemos bastante claro que se puede decir casi que Putin no fue, porque si no, al mínimo detalle que hubiese que dijese que había sido el gobierno ruso, que algún gobierno ruso, alguna comida en mal estado o algo, obviamente la inteligencia ucraniana saltaría y se aferraría a eso como un clavo ardiente, ¿vale? De hecho, dijo concretamente lo siguiente, el jefe de la inteligencia, Budanov, dijo, puede que le decepcione, pero lo que sí sabemos es que murió de un coágulo de sangre. Eso está más o menos confirmado. Quiero decir, fue por causas naturales. Con lo cual, esto, la verdad que para Oyer y para mí sí que es un alivio porque sería la respuesta más lógica, ¿no?, que se le podría dar, porque estuvimos debatiendo, divagando en quién pudo ser y no le veíamos ninguna lógica, la verdad. Así que bueno, también todavía creo que es muy pronto, habrá que ver cómo transcurre, pero bueno, si alguien de la inteligencia militar ucraniana dice esto, parece ser que habrá sido por una muerte natural, por causas naturales. Sí, además, pese a todo, lo que ha demostrado el jefe de inteligencia militar ucraniana es que es mucho más cauteloso e inteligente que todo Occidente. O sea, Biden ha sido Putin, Macron ha sido Putin. ¿Qué estáis buscando? Luego, un jefe de inteligencia militar ucraniana que está combatiendo contra Rusia es mucho más precavido, no se deja llevar por la histeria, espera que tenga información y cuando tiene información, pues mira, creo que le vamos a decepcionar, pero ha muerto por causas naturales. Ahora, ¿dónde están las rectificaciones de todo Occidente? ¿Dónde está la rectificación de Biden? La de Macron, que Macron, por cierto, está desatado, ¿eh? Está desatado Macron, se ha soltado la melena y venga, para adelante. Luego hablaremos un poco más de Macron, pero madre mía. Pero sí, eso también demuestra mucho el carácter hipócrita. O sea, a mí Occidente me recuerda ahora mismo a un niño llorando. O sea, está dando pataletas, está llorando por todos lados. Y luego también indagaremos un poco más a cómo se le está yendo la olla a muchos mandatarios occidentales, ¿vale? Pero increíble esto, ¿eh? O sea, que Ucrania haya demostrado aquí ser más precavido que todo Occidente junto, sinceramente a mí me ha sorprendido. Y otro de los puntos también que tiene mucho que ver con la cuestión de Rusia y Ucrania es la cuestión de Transnistria, ¿vale? Porque a mediados de febrero supimos bueno, Transnistria, bueno, el gobierno de Transnistria había hecho un anuncio de que podía celebrar un referéndum para unirse a Rusia. Tal y como hicieron las repúblicas populares del Donbass, pues bueno, Transnistria anunció que podía seguir el mismo camino, ¿no? Y claro, la celebración y una hipotética victoria a favor de unirse con Rusia, pues lógicamente podría abrir un nuevo frente en la guerra. No sé si tenéis visualizado en un mapa Transnistria, pero tenemos en la zona occidental de Ucrania Transnistria y luego está Moldavia, ¿vale? O sea, involucraría además Moldavia, que, sorpresa, su gobierno es pro-occidental, sumamente pro-occidental, ¿vale? Y también tener en cuenta otra cosa, que desde febrero de 2022, por si acaso, ¿vale? Transnistria fue bloqueado, literalmente, y desde la zona ucraniana, y Moldavia cerró el espacio aéreo aislando la región, o sea, desconectando de facto Transnistria de Rusia, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, han pasado varias semanas ya y hemos visto que la advertencia de Vadim Krasnoselski, que es el jefe de Estado de Transnistria, pues no ha terminado en ningún referéndum, sino que lo que se ha hecho es que Transnistria demanda a Rusia que le proteja.
¿vale? Que le proteja, pero esto es más bien algo simbólico, como una especie de pasito para adelante, ¿no? O vamos a intentar quemar todas las alternativas que tenemos, entonces, bueno, vamos a pedir que nos proteja, porque lo estamos pasando mal, los han bloqueado y demás, vamos a mostrar lo que queremos hacer, ¿no? Y a Transnistria se le ha sumado Gagaucia, ¿vale? Joder, es difícil tener el nombre de esta región moldava, ¿vale? Que también ha solicitado ayuda a Rusia debido, según ellos, a la violación de derechos por parte del gobierno moldavo, ¿vale? Tenéis un vídeo en el canal acerca de Transnistria en el que os explico por qué existe Transnistria y también os vais a dar cuenta de la artificialidad de Moldavia, ¿vale? Porque podemos entrar en debate si Moldavia debería formar parte no te voy a decir de Rusia, pero al fin y al cabo de lo que era la antigua Unión Soviética o de Rumanía, pero Moldavia es artificial, literalmente, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que la Transnistria ha quedado todo en un susto, ¿vale? Pero en un futuro puede ir a más y en un momento esta cuestión de Transnistria se tendrá que solucionar, porque es un punto que está ahí, que ahora mismo está, bueno, dejémoslo estar, tanto por parte de la OTAN como por parte de Rusia, pero en un momento eso también reventará. Es que se tiene que solucionar esa cuestión también de Transnistria. Y vamos a ver si al final el gobierno ruso consigue conectar desde el sur hasta Transnistria. Bueno, ya lo veremos, pero si ocurre eso, cuidado las dimensiones que puede adquirir el conflicto, ¿no? Aquí es interesante, ¿no? Que gente que ya llevamos un tiempito, ¿no? Analizando un poco la geopolítica, las peleas que suele haber, etcétera, como ya nos la veníamos oliendo, ¿no? Lo de Transnistria, obviamente por ser más prorruso, digamos, sobre todo con esta nostalgia de soviética que mantiene, etcétera. También hay un montón de territorios desde Taiwán, obviamente, que también tarda mucho en coger fuerza, hasta Kaliningrado, ¿no? Que está un poco apartada de Rusia y tal. Pues sabemos que tarde o temprano, pues Estados Unidos irá a tirar, pues eso, a disparar al aire y a ver si le da a alguien. Entonces, este tipo de regiones tenemos que tenerlas siempre bajo el punto de mira porque siempre son muy interesantes. Pero bueno, cambiando un poco ya de la guerra ruso-ucraniana, obviamente tenemos que pasar a la guerra de Palestina e Israel, ¿vale? Que, como ayer bien ha dicho, tendríamos que remontarnos varios de miles de años en la historia, pero bueno, si nos remontamos al 7 de octubre, ¿no? No ha habido prácticamente un solo día en el cual los medios de comunicación no hayan hablado de esta guerra, en varias redes sociales no hayan saltado imágenes durísimas de lo que ha pasado en la guerra, etcétera. Que, bueno, lo más importante es decir que ya oficialmente Israel ha superado la cifra, la escalofriante cifra de más de 30.000 palestinos asesinados en lo que llevamos de guerra, ¿vale? 30.000. Hace poco Zelensky salió diciendo que en la guerra entre Rusia y Ucrania habían muerto 31.000 ucranianos en 2 años. Y mirad lo que ha asesinado. Obviamente las cifras de Zelensky no son creíbles para nada, pero bueno, para que veamos que 30.000 desde el 7 de octubre es una auténtica masacre. Es una auténtica masacre esto en la Franja de Gaza, con lo cual esto no hace más que enseñarnos esta actitud, este carácter genocida, étnico que tiene el Estado sionista de Israel y la repulsa que sentimos, porque esto sí que a mí al menos personalmente me hierve la sangre y ser objetivo la verdad que me es muy difícil, pero bueno, nos esforzamos con todo lo que intentamos investigar, ¿vale? Sobre todo, una de las cosas más chocantes fue el plan del día después, ¿no? Además, con ese nombre casi de solución final también, que le metió y lo presentó sobre todo Netanyahu, ¿vale? El presidente israelí, donde, bueno, al 23 de febrero salió a la luz el plan de Israel que tenía para después de la guerra, lo que iba a suceder, cómo iban a repartirse todo lo que ellos conocen como Eretz Israel, que bueno, ahora en un ratillo hablaremos un poco de los puntos, etcétera, y sobre todo
los objetivos que se plantea el Estado de Israel. Entonces, Oyer, si quieres ir con estos 3 puntitos y darnos unas breves pinceladas. Sí, porque además el plan que ha presentado Netanyahu está enteramente condicionado por los objetivos históricos del sionismo. O sea, no es simplemente un plan técnico, ¿no? Para dar una solución a todo lo que ha pasado. No. El plan converge completamente con lo que llega buscando el sionismo al menos desde la creación de Israel, ¿vale? Y bueno, tiene 3 puntos, ¿vale? El plan, que son los siguientes. Punto número 1. Rechazo absoluto a la solución de 2 estados por parte de Israel. Esto demuestra realmente que, pese a que toda la comunidad internacional, Biden, Pedro Sánchez, Guterres, la mayoría de la comunidad internacional defiende la solución de 2 estados, hay una cosa muy paradójica, que tanto los sionistas como la gente que apoyamos la resistencia palestina sabemos que la solución de 2 estados no es viable. O sea, si algo tenemos en común con Netanyahu es que no estamos de acuerdo con la solución de 2 estados. Ahora bien, Netanyahu defiende a Israel, nosotros defendemos el Estado palestino. Así de sencillo, ¿no? Pero, efectivamente, Israel lo deja muy claro. No puede haber 2 estados, ni habrá 2 estados. Netanyahu ya dijo que en Gaza no gobernará la Autoridad Nacional Palestina. Punto. Y el plan recoge eso mismo, de que la Autoridad Nacional Palestina no va a gobernar en Gaza y que Gaza quedará bajo control de Israel y el ejército israelí se caerá dentro de Gaza por tiempo ilimitado. Es decir, volvemos al régimen militar de como estuvo Gaza a partir del 67. Igual. La única democracia de Oriente Medio. Claro que sí. Después, Gaza será completamente desmilitarizada y la resistencia palestina destruida. Y la administración la van a llevar a cabo los cipayos palestinos. Si alguno no sabe lo que significa cipayo, son al fin y al cabo elementos nativos serviles al opresor, ¿no? En este caso al poder sionista, ¿no? Y tercer punto, la ONU en general y la UNRWA en particular saldrán de la Franja de Gaza porque supuestamente están colaborando con la resistencia palestina. Hay que tenerlos así de gordos, pero así de gordos, para decir que la ONU está apoyando a la resistencia palestina. Bueno, resistencia no, ellos utilizan Hamas, lógicamente, que Hamas se ha convertido en un mantra para el sionismo. O sea, no sé si repiten 5 veces Hamas y desaparece un miembro de Hamas, no lo sé, pero es increíble. O la UNRWA. O sea, después de que yo ya subí un vídeo, en plan, desmintiendo las acusaciones de Netanyahu contra la UNRWA y todavía siguen vigentes. Había gente, listillos, que escribieron en el vídeo, lo han demostrado. No han demostrado nada. Al principio eran 1.200 personas las que habían colaborado. Luego eran 12, ahora son 4. Castigo colectivo en toda regla, que es lo que es el sionismo, una ideología criminal, además antisemita. Esto lo quiero subrayar, antisemita. ¿Bien? Y la UNRWA deberá ser sustituida por otras agencias internacionales que lógicamente tendrán que tener el amparo y el visto bueno de los sionistas, porque claro, si no, no vais a entrar en la Franja de Gaza. Entonces vemos cuál es el plan del día después de Netanyahu, que se puede resumir en régimen militar israelí impuesto en Gaza. Así, muy brevemente, es lo que consistiría el plan para el día después de Netanyahu, ¿no? Y esto, vamos, lo que se puede hablar, de lo que se puede hablar, ¿no? Luego ya el back office de todo lo que hablarán, esto es otro tema, pero bueno, a mí, obviamente, si hemos leído un mínimo sobre sionismo, nos daremos cuenta que si no estaba Netanyahu no habría ningún problema porque otro cualquiera seguiría el mismo camino, porque están siendo totalmente coherentes con las ideas sionistas, obviamente. Y es que lo lees y suena frío y suena muy duro, pero una limpieza étnica y agrandar Israel, pues es en lo que se basa. Pero bueno, luego ya pasará como en Ucrania, que más del 30% del suelo ahora pertenece a BlackRock y este fondo buitre, pero bueno, lo de siempre. Y siguiendo un poco, ¿no?, con la estela que decía Oyer y estos planes sionistas, pues ahora parece ser que se está preparando una ofensiva israelí, pero no en cualquier sitio, sino en Rafah. Esto ya es un poco más peligroso, ¿vale? Porque, bueno, sobre todo durante todo el mes de febrero, Netanyahu ha estado advirtiendo, o bueno, amenazando a los palestinos de que
podía haber una invasión terrestre sobre Rafah, ¿vale? Que esto supondría obviamente un desastre y unos crímenes humanitarios espectaculares, ¿vale? ¿Por qué decimos esto? Sobre todo porque tenemos que recordar que cuando Israel empezó a entrar sobre la Franja de Gaza, sobre todo, Cisjordania también, pero bueno, sobre la Franja de Gaza, pues les dijo que a estos palestinos que entraban para no matar civiles, etcétera, que se tenían que ir todos hacia Rafah, es decir, hacia el sur, poquito a poco, donde la mayoría de gente de Gaza, obviamente los gazatíes, pues se han refugiado ahí, en Rafah. ¿Qué pasa? Que ahora 1,4 millones están viviendo en Rafah, obviamente en un espacio reducidísimo, 1,4 millones, nos podemos imaginar condiciones infrahumanas, ¿vale? De vida, pero bueno, y se ve como esta ayuda humanitaria, ¿no? Que antes se encargaba la UNRWA, como bien ha dicho ayer, pues cada vez va a menos y cada vez se les está dificultando más, y ni qué hablar por los bombardeos, pero bueno, de eso también ya hablaremos después, en fin. Y cuando dijo el gobierno israelí, el Estado sionista, que iba a entrar o tenía esta intención de invadir de manera terrestre a Rafah, obviamente esto recibió un rechazo total de sus aliados, ¿no? Por todos los civiles que hay ahí, porque obviamente tú no puedes vender la estela de que no quiero hacer daño a la gente, bien, pues la gente se va a Rafah, ¿no? Se limpian la cara. Pero ahora están empezando este discurso, ¿no? De que, pero si en Egipto no lo quieren, en los países de alrededor no lo quieren, pues qué importa que los matemos, pues esto está un poco feo decirlo a Occidente, ¿no? En general. Entonces, por eso decimos que esta ofensiva terrestre podría suponer una masacre espectacular y obviamente pues Israel no admitió que sí, que iba a hacer un corredor humanitario desde Rafah, etcétera, etcétera, pero bueno, aunque lo haya dicho, la realidad objetiva, palpable, es que por ahora no ha hecho nada para hacer este corredor humanitario. También en esta guerra, ya desde el 7 de octubre, lo de los corredores humanitarios se ha visto que Israel no lo llevaba muy bien. Podéis buscarlo en las noticias, todas las farsas que han hecho sobre corredores humanitarios y los han bombardeado. Y al final, pues parece ser que está más cerca esta posible invasión terrestre y que se está preparando más para la invasión terrestre que para el corredor humanitario. Entonces habrá que ir viendo, pero bueno. Sí, o sea, antes de entrar a hablar acerca de la invasión terrestre de Rafah, sí quiero decir lo siguiente, ¿no? Que muchos sionistas, no solo en mi canal, sino he visto en mogollón de artículos o en las redes sociales y demás, que echan la culpa de que 1,4 millones de gazatíes estén en Rafah al resto de países árabes, ¿no? Es que los países árabes no son solidarios con Palestina. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué deberían los países árabes acoger a los palestinos? Luego, estos mismos son los mismos que se quejan porque hay inmigración en sus países. Vaya, qué hipocresía, ¿no? Que, a ver, que porque sean árabes, un egipcio y un palestino no es lo mismo. O sea, a ver, ¿por qué tienen que los países árabes eh, aguantar, soportar, mejor dicho, ¿no? Los 1,4 millones de palestinos. Y otra de las cosas, ¿cuál es la opinión de los palestinos? ¿Se quieren ir? Saben perfectamente tanto el resto de los países árabes que apoyan en mayor o menor medida a Palestina, como los palestinos saben perfectamente que irse es dar la razón al sionismo. O sea, así de claro. Y Liam Pape, por ejemplo, que seguramente muchos lo conoceréis, al historiador israelí, él dice que para Israel lo idóneo, lo perfecto, lo idílico es vaciar Gaza sin pegar un tiro. O sea, para ellos, bueno, cuesta bastante más asesinarlos, masacrarlos y demás, porque saben que eso tiene eco. Tiene eco y Israel se está convirtiendo en un estado paria en todo el mundo. Va a estar ahí su papaíto a Estados Unidos, pero se está convirtiendo en un paria en todo el mundo, Israel. Y para ellos lo mejor, pues, que se vayan, que se vayan. Los palestinos dejan el campo abierto, ¿no? Y mandamos a los colonos para colonizar sin pegar un solo tiro. Para ellos, perfecto. Pero por eso mismo los palestinos resisten y saben que no van a irse. No van a irse porque es su tierra.
porque es su tierra. Entonces, esto sí lo quería recalcar para todos esos voceros sionistas que además me hace muy de gracia porque no tienen un solo rigor. Su rigor es la Biblia. Su rigor es la Biblia. Me hace muy de gracia. A mí, por ejemplo, cuando contestan en el canal los salmos, no sé qué, que te metas por ahí tus salmos, que me dan igual, que la Biblia no es un libro de historia. O sea, si quieres coger la Biblia para pasar un buen rato, me parece fenomenal. Que quieres creer en Dios, me parece fenomenal, cree. Pero no es un libro de historia, que no me vale como justificación de que un supuesto Dios te ha repartido la tierra a ti y a tus descendientes, que por cierto, los descendientes de Abraham también son los árabes, pero bueno, a ver quién era Ismael, pero bueno, sin más. Entonces, a ver, un poco seriedad. Y si vais a contestar algo por parte de los sionistas, contestar sin manipulación, sin mentira y sin recurrir a la religión y las teorías mesiánicas del sionismo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no podéis. Porque sois en sí mismo una mentira. Sois una ideología de mentira. Sois un movimiento de mentira. Y vosotros no tenéis ninguna sola conexión con el suelo palestino. No tenéis. No tenéis. Y que alguno busque en internet, a ver qué eran los procesos de conversión masiva, por ejemplo, en Yemen, con los házaros o en el Magreb. Que busque a alguien a ver quién inició la campaña de invasión árabe en España. Que busque, igual se lleve una sorpresa, a ver qué religión profesaba ese comandante árabe. Que es un nombre, por cierto, Gibraltar se llama por él, pero bueno, yo no os lo voy a decir, buscarlo, para que os llevéis una sorpresa, como le dije a Julen y la sorpresa que se llevó también. Sinceramente, ¿vale? Ahora sí, de onda Rafa, supuestamente Israel ha justificado que en Rafah están los colonos secuestrados el 7 de octubre, ¿vale? Entonces, bueno, quieren entrar ahí para no solamente liberarlos, sino que además para desarticular los 4 batallones de Hamas que quedan. Pero parece bastante insensato, además, viéndolo desde el punto de vista bélico, lanzar esta ofensiva hacia Rafah, por varias razones, además. Uno, pueden provocar una huida masiva de gazatíes al norte. O sea, hacia el sur no van a ir porque hay un muro que está construyendo Egipto. Van a ir al norte. O sea, otra vez, vuelta a empezar. Y van a aumentar aún más las masacres en el norte porque en el norte recordar que las batallas no han cesado. O sea, quiere abrir otro frente cuando no ha cerrado el del norte. Sin más. Puede provocar además una masacre nunca antes vista en el conflicto palestino-israelí. Repito, 1,4 millones de gazatíes concentrados en Rafah, ¿eh? Imaginaros cuántos muertos puede haber ahí, ¿eh? Y tercero, puede comenzar un conflicto con Egipto, porque este país ya ha dicho que una ofensiva sobre Rafah, que es literalmente la frontera con Egipto, ¿eh? O sea, puede suponer la cancelación de los acuerdos Camp David, tan mitificados por Israel, ¿no? Y actualmente Egipto ha estado concentrando tropas en la frontera y lo que os he dicho, ha estado levantando un muro por Rafah. Es verdad también que a Egipto se le ha escapado mucha fuerza por la boca también y no ha hecho absolutamente nada en los últimos meses. Pero veremos a ver qué es lo que pasa, porque aquí ya también se verá se podrá medir, ¿no? Tendremos una vara de medir para Egipto. Entonces, bueno, también si aquí Egipto no hace nada también, ya tendremos que señalar también a Egipto que mucho bla bla bla, pero poco tomar acciones contra Israel cuando literalmente están bombardeando en tu frontera. O sea, en tu frontera. ¿Vale? Y además sabiendo cuántos civiles están ahí. Porque la mayoría es que están en campamentos ahí, o sea, son civiles. Incluso fuera de las fronteras, vamos, al Líbano ya ha caído algo, etcétera. Entonces Egipto también se debería poner las pilas y no hacer este trabajo que parece que no está haciendo de nada, pero bueno, ahí está, en fin. Y antes no hablábamos sobre los corredores humanitarios, ¿no? Que puede montar Israel y no, yo planteaba a ver si nos podíamos fiar o no de Israel, de los corredores humanitarios que históricamente ya ha demostrado que no respeta nada. Y también uno de los sucesos que pues yo creo que incluso a mí en lo personal más me ha chocado ha sido la masacre de la harina que se dio el jueves 29 de febrero. Ahora le han denominado el masacre de la harina, donde los militares israelíes crearon una de las mayores masacres que se ha visto desde sobre todo la invasión de la Franja de Gaza. Pero bueno, la madrugada de este día, del 29 de febrero,
pues los palestinos se acercaron a diferentes camiones humanitarios donde estaban repartiendo alimentos, sobre todo harina, ¿vale? Por eso se le llama la masacre de la harina. Y cuando los palestinos estaban, pues obviamente encima de los camiones, corriendo, etcétera, para coger esta ayuda humanitaria, con lo cual civiles palestinos cogiendo ayuda humanitaria, ¿vale? Entrar, los israelíes, vamos, dispararon a matar a todo aquel que acudía por harina, ¿vale? Desde camiones israelíes, etcétera, hay grabaciones de sobra, ¿vale? ¿Dónde? Resultado, pues muy fácil, ¿vale? Más de 100 muertos y alrededor de 700 heridos. Repito, civiles que iban a por ayuda humanitaria. Es una auténtica vergüenza retransmitida por la tele. La tele misma ha admitido que ha sido Israel, Israel mismo ha admitido que han sido ellos, a pesar de que ahora no veíamos Oyer y yo y comentamos a la mañana estos sionistas que están diciendo que no, que eran los de Hamas los que disparaban a matar y no sé qué, y han intentado retocar vídeos que históricamente también se ha visto que se le ha dado bastante mal, pero bueno, es una auténtica salvajada y son los gobiernos occidentales los que están permitiendo esto y nosotros, mientras lo vemos en la tele, parece que lo vemos y a la siguiente noticia, pues hoy juega partido de Champions, pues de repente te cambia la mente y dices, joder, y de repente hemos pasado 100 muertos y 700 heridos en busca de ayuda humanitaria, me parece, la verdad que espectacular y es, ya os digo, que incluso en lo personal de lo que más me ha chocado en los últimos años incluso, sí, sí. Sí, además, a mí lo que más me ha mosqueado, ¿no? O sea, de primeras, el ejército israelí admitió que había disparado y la razón que dieron era bueno, que la situación se estaba desmadrando, que se estaban echando encima los camiones. A ver, a ver, a ver. Si estáis literalmente cortando los accesos, incluso colonos, ¿vale? Colonos se estaban poniendo en las fronteras, ahí haciendo batucadas y haciendo raves y no sé qué, súper guay, súper chachi, pero parando camiones para que no entrara comida, ¿vale? Entran camiones, ¿cómo no se van a echar? Pero ¿cómo no se van a echar si las distintas agencias de la ONU están admitiendo que hay peligro de hambruna y que Israel está utilizando el hambre como arma? ¿Cómo no se van a echar encima los camiones? Y además sois tan sinvergüenzas que disparáis a matar. Pero, ¿qué os pasa por la... ¿Qué tenéis aquí dentro? Aire. Es increíble. Y luego, además, y lo voy a poner, o sea, hay varios personajes en las redes sociales sionistas. O sea, Israel permitió la entrada de alimentos y agua a Gaza. ¡Oh! Te tengo que aplaudir. Te tengo que aplaudir. En serio. Jamás entró a robar la ayuda y dispara contra su propia gente. La gente se abalanza hacia los camiones. Mueren decenas de personas por la estampida y disparos de terroristas de Hamas. ¿De qué vas, sinvergüenza? Eres un sinvergüenza. Eres un auténtico sinvergüenza. O sea, ¿cómo puedes justificar esta masacre? ¿Cómo puedes justificar esta masacre? O sea, luego os llenéis la boca con el holocausto, os llenéis la boca con otro tipo de masacres, con los pogromos, y literalmente estás justificando esto. Es que yo no justifico ni el holocausto, que existió el holocausto, para que la gente no empiece a decir gilipolleces en los comentarios. Los pogromos tampoco los justifico, me parece una auténtica salvajada, y lo he dicho mil veces, que lo que más me preocupa de todo lo que está pasando es que todo esto se acabe generando en un auge, por ejemplo, de un antisemitismo atroz, como puede ser la vuelta de un nazismo o de una derechización o antisemitización de distintos grupos de izquierdas o lo que sea, que es lo que más temo, porque hay que separar el sionista del judío, porque lo hemos dicho mil veces, los judíos no son un pueblo, son una comunidad religiosa. Entonces hay que separarlo. Nosotros lo respetamos como una comunidad religiosa, no tenemos absolutamente nada contra los judíos. Pero, repito, este tipo de gente lo deja muy difícil, porque lees este tipo de comentarios, como el que os acabo de leer, y a uno le hierve la sangre, porque está justificando una masacre y está utilizando la vieja confiable de Hamas. Es que es absurdo. Es absurdo. ¿Qué era el Irgun? ¿Qué era el Lehi? ¿Qué habéis estado haciendo? Bloqueando las carreteras. El ejército ha estado disparando literalmente camiones de
bueno, no sé si eran de la UNRWA, bueno, no sé de qué agencia era, pero ha estado disparando camiones con comida hasta que tenía que llegar el momento en que cometierais una matanza. Es que iba a llegar y la habéis provocado. La habéis provocado. Y todos los medios de comunicación que vosotros los habéis convertido en verdad absoluta, los mismos medios de comunicación os están señalando con el dedo. Si precisamente, incluso Biden se ha llevado las manos a la cabeza con lo que se ha cometido, o sea, imaginaros, o sea, es que me parece increíble las burradas que está cometiendo el sionismo. Bueno, el sionismo, la élite sionista no sabe perfectamente lo que lo está haciendo conscientemente. Pero aquellos voceros en las redes sociales que está justificando todo esto, sinceramente voy a decir una cosa, espero que os paguen bien. Espero que os paguen bien, solamente digo eso, porque sois unos auténticos sinvergüenzas. Así de claro lo voy a decir, o sea, auténticos sinvergüenzas. Luego os llevaré las manos a la cabeza, como he dicho antes, con el auge de un antisemitismo en el mundo. Luego os llevaré las manos a la cabeza. Es que, es que tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Y gente, muchos comunistas, por ejemplo, tenemos que hacer un gran esfuerzo en decir, hay que separar el judaísmo del sionismo. Hay que separar el judío del sionista. Bien, porque el sionismo es un proyecto colonial y supremacista. Y el judío es una comunidad religiosa tan respetable como cualquier otra. Así de claro. Y bueno, y cambiando de tema, también vamos a hablar un poco de África, ¿no? Que África es un poco a mí lo que en parte me da esperanzas porque en los últimos meses el levantamiento de África, ¿no? Le da como un cambio en el mundo que siempre lo hemos visto, ¿no? Como los oprimidos del mundo, al fin y al cabo, ¿no? Y ahora mismo están levantando, ¿no? Y me alegra mucho esto. Entonces, bueno, tenemos dos puntos para hablar sobre África y uno, lógicamente, es el Sahel, ¿vale? Que ya hemos dedicado bastantes vídeos, pero bueno, vamos a hacer un breve repasito, ¿vale? Desde que en julio la Junta Militar de Níger dio un golpe de Estado y tomó el poder derrocando al expresidente y títere de Francia, Bazoum, pues el Sahel ha estado, bueno, Sahel, Burkina Faso, Mali y Níger han estado trabajando firmemente por la desneocolonización o segunda descolonización y por el panafricanismo. En este sentido, en septiembre, Burkina Faso, Mali y Níger anunciaron la creación de la Alianza de los Estados del Sahel. ¿Bien? Y la salida del organismo neocolonialista y títere que es la CEDEAO o en inglés ECOWAS, ¿no? Y esto fue un paso de gigantes, bien, al anunciar incluso que empezarían a trabajar para renunciar al franco CFA, que es literalmente la moneda colonial francófona, ¿no? De Francia, ¿no? Que Francia tiene el euro, pero ven que tiene su divisa para sus antiguas excolonias, ¿vale? Entonces, bueno, a mediados de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Mali anunció que la Alianza de los Estados del Sahel estaba trabajando para crear una confederación triestatal. Esto es muy importante, ¿eh? Una confederación triestatal que en un futuro podría unir a estos tres países del Sahel en los que han tomado el poder distintas juntas militares de carácter panafricanista, patriota, nacionalista en parte. Sí, pero lo hemos dicho mil veces. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un nacionalismo africano con un nacionalismo del centro imperialista? Es que los nacionalismos de África, por ejemplo, siempre han tendido a la unión, a la superación mismo de los límites de su Estado-nación. Bien, ¿por qué? Porque vamos a mirar un mapa de África y vamos a ver los distintos estados-nación que hay. Si la mitad son artificiales, son creados por los colonialistas, cojo como si fuera un pastel y voy troceándolo así, mira, esto es una nueva nación, vaya. No, veamos, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, mirar Gambia en un mapa. Mirar Gambia, o sea, es literalmente, eso es una nación. O es fruto de unos choques entre Inglaterra y Francia, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, la unión de estos países, de estos tres países, de Burkina Faso, Mali y Níger, eh, puede generar un verdadero terremoto en la región, un terremoto geopolítico en la región, porque puede arrastrar incluso a otras naciones a unirse a la alianza de los Estados del Sahel. Veamos a ver qué hace, por ejemplo, Guinea-Conakry también. Pero es muy, muy importante, o Senegal, o Chad, que vamos a hablar en continuación, pero esto genera un precedente muy importante y vemos que desde julio hasta hoy, cómo han ido dando pasos, pasos y pasos estos estados hasta llegar a esta conclusión de la creación de una confederación triestatal, ¿no? Y además, también a esto hay que añadir que la separación de la CEDEAO
les ha supuesto a estos países una mejor manera para combatir el terrorismo yihadista. ¿Ven? Ya lo dijo el presidente de Níger, el líder de la Junta Militar de Níger, ¿no? Que parecía que la ayuda francesa en el Sahel no era tanto una ayuda, sino que más bien era el mantenimiento de ese terrorismo ahí para mantener subyugados a la población del Sahel. Y ahora que se han desprendido de ese organismo títere, lo que están haciendo es combatirlo como hay que combatir a ese terrorismo, ¿no? Que realmente siempre, vaya qué casualidad, que ese terrorismo yihadista siempre converge con los intereses del neocolonialismo. Siempre, no falla. Y bueno, dicho todo esto, he mencionado Chad. Y Chad también aquí irrumpe en la escena de África. A ver, para entender un poco lo que está pasando en Chad, que me imagino que mucha gente desconoceréis completamente lo que está pasando y lo que ha pasado, pues vamos a dar unas breves pinceladas históricas, muy, muy breves, lo prometo. Desde 1990, Chad ha estado gobernado por Idriss Déby, que dio un golpe de estado, bien, para hacerse con el poder. Durante todos estos años, Déby se ha comportado como un verdadero títere del neocolonialismo francés, o sea, vendiendo Chad a los franceses, ¿vale? Pues en 2021, Idriss Déby supuestamente volvió a ganar las elecciones, pero estas elecciones fueron fraudulentas, como suele pasar en la mitad de los países africanos que son títeres del neocolonialismo francés, pero bueno. Y bueno, la gente se echó a las calles a protestar en contra de Déby. Pues durante todos estos sucesos, el jefe de Estado de Chad perdió la vida en varios combates y en vez de dar paso a esto a un gobierno civil o un gobierno de la oposición o celebrar elecciones, bueno, ha sido su hijo el que ha sucedido a su padre, ¿no? Ahora gobierna Mahamat Déby Itno, como si fuera una monarquía, ¿no? Se sucede, ¿no? En vez de celebrar elecciones, no, le doy, pasa a mi hijo a ser presidente, ¿no? Pues bien, entre 2023 y 2024, el nuevo presidente, el hijo de Déby, ¿no? Pues prometió que iba a celebrar elecciones para poner fin al gobierno de transición. Bien, para dar paso a un gobierno civil, es decir, un gobierno que se haya creado desde las urnas. Pero existía el temor a que pudiera gobernar la oposición y dar un viraje en la geopolítica de Chad para cortar relaciones con Francia y redirigirlo, por ejemplo, ahora hacia la Alianza de Estados del Sahel, Rusia, China, etc., ¿no? Y claro, esto no hace ninguna gracia ni a las élites de Chad, que son títeres de Francia, ni a Francia, ni a la ECOWAS, ¿vale? Pues bien, nada más anunciarse la celebración de elecciones, hubo una serie de ataques contra la sede del Servicio de Inteligencia de Chad. Vaya, qué casualidad. Y automáticamente el gobierno, como no, pues culpó a la oposición y concretamente al Partido Socialista Sin Fronteras de Chad de haber perpetrado el ataque. ¿Qué ha pasado? Que está servido como justificación al gobierno pro-francés de Chad para atacar la sede del partido de la oposición, es decir, del Partido Socialista Sin Fronteras de Chad. De ahí que no son pocos los que han calificado esta acción como el Reichstag de Chad. Es decir, han utilizado el ataque a la sede de inteligencia de Chad como justificación para atacar la sede de uno de los mayores competidores de la oposición. Y para esta manera también sacarlos de esa disputa política y allanar el camino, o mejor dicho, facilitar el camino para que se mantenga el status quo en Chad y siga esa subyugación neocolonialista sobre Chad. Pero lógicamente esto, el uso de este tipo de tretas demuestra que ese régimen empieza a tambalearse y a diferencia del 2021, ahora en el Sahel tienen un contrapeso muy importante que es la Alianza de los Estados del Sahel, que veremos hacia dónde lleva esto, pero a ver si dentro de unos meses te estamos hablando de un país más que se suma a la Alianza de Estados del Sahel, ¿no? Sí, aquí en este sentido yo quería remarcar, he estado mirando ahora a ver hace cuánto subí yo el vídeo este de África y la geopolítica y tal, y dentro de poco se va a cumplir ya un año y todavía me acuerdo cuando hablamos de África y bueno, ayer y yo estamos hablando sobre África y dijimos, oye, si hacemos un vídeo y dije, va, pues lo hago yo, ayer me dejó, lo hice y tal, y vamos, ni en nuestra mayor locura nos podríamos imaginar que un año después estaría pasando todo lo que está sucediendo en el Níger, en Burkina Faso, ahora Senegal, Chad. Es una auténtica barbaridad y que bueno, la verdad que después de todos estos resúmenes trágicos que hemos tenido, ¿no? Con Palestina, etcétera, pues parece que estos
pequeños actos, ¿no? Que poco a poco parece ser que se están esparciendo en África, parece que, bueno, también nos llena un poco de esperanza, ¿no? Que en lo personal también a veces agradecemos tener noticias buenas, aunque parezca que los comunistas siempre estamos viendo el lado oscuro de la vida, pues bueno, estas cosas también nos alegran, la verdad, pero bueno. Ahora también ya saliendo un poco del continente africano y volviendo a Europa, sobre todo, tenemos que hablar ya de la desesperación de la Unión Europea con la guerra entre Rusia y Ucrania y sobre todo con qué hacer en contra de Rusia, ¿vale? Porque dentro de estas burradas, ¿no?, que están apareciendo últimamente, sobre todo por estos pseudodirigentes politicuchos europeos y obviamente estadounidenses y canadienses. Hace más de una semana saltó a la palestra, ¿no? Una charla, un discurso de Macron, una grave polémica de hecho, donde dijo que no había que descartar el hecho de que en un futuro, pues bueno, se mandasen las tropas de la OTAN a Ucrania para ayudarlos a pelear contra Rusia, es decir, que militares de la OTAN, desde estadounidenses, españoles, alemanes, polacos, todo lo que hubiese ahí, vayan directamente a Ucrania y se involucren, involucrando también al resto de los países de la OTAN, ya más directamente imposible, en la guerra contra Rusia, obviamente. Las palabras de Macron generaron un revuelo enorme y poco se tardó, la verdad, en denominarlo, ¿no?, un pequeño Napoleón y que ha querido meter a toda la OTAN en una guerra, que está loco, y obviamente los países de la Unión Europea también han tenido que dar un salto adelante, un paso adelante para comedir y para demostrar de que no, porque también cómo justificas dentro de tus fronteras que quieres ir a una guerra en Ucrania, la cual te está viniendo mal y que no le interesa a nadie, ¿no? La verdad que está un poco difícil esta justificación, con lo cual muchos políticos, desde la Casa Blanca hasta el jefe de la OTAN, ¿vale? Todos han rechazado el enviar tropas y han rechazado estas palabras de Macron, obviamente, y han dicho que no piensan y no van a desplegar estas tropas en territorio ucraniano, aunque bueno, también Ursula von der Leyen y esta clase de gente a veces siempre se emocione, pero bueno, esto también es parte del juego que tienen los políticos, que como ellos no tienen nada, no le deben nada a nadie, pues bueno, se pueden aventurar un poco, ¿no? Sí, o sea, por eso mismo antes hemos dicho que Macron está desatado, o sea, que está con la melena suelta y está desatado, la verdad. O sea, ¿qué se le puede pasar por la cabeza a Macron para decir que, bueno, no hay que descartar mandar tropas a la OTAN, vas a ir tú? Vas a ir tú, con tus familiares también, ¿no? Vosotros, lógicamente, os escaquearéis, ¿no? O sea, a ver, con la que está cayendo, pero ¿cómo? ¿Por qué decís estas burradas? O sea, aún no me puede decir, no, ya, pero es el proceso de la militarización y el belicismo que estamos viviendo, que ya, pero que es una burrada, que no podemos normalizarlo. O sea, no podemos normalizar todo esto. Bien, y lógicamente aquí de las palabras de Macron, después que desde Biden, el jefe de la OTAN, bueno, prácticamente casi todos los presidentes de los países miembros de la Unión Europea rechazaran las palabras de Macron, las palabras de Macron también llegaron al Kremlin. Y es aquí donde empieza el show. Para que veáis realmente, es que no hay otra palabra, es que es un show. Bien, llegan las palabras de Macron al Kremlin, y claro, Putin, ¿qué va a hacer? Se va a quedar así. Qué bonito el pequeño Napoleón, ¿no? Tiene que contestar, lógicamente que tiene que contestar Putin. Y Putin, en un discurso anual al Parlamento, lo dijo muy claro, que sería una catástrofe mandar tropas de la OTAN a suelo ucraniano. Porque él dijo que una intervención directa de la OTAN sería un desastre para la humanidad y recordó a todos sus enemigos que Rusia tiene armas nucleares capaces de destruir la civilización entera. Pero es que la verdad, es que, ¿sabéis qué es lo peor? Que no está mintiendo. Es que eso es lo peor, es que no está mintiendo Putin. Ahora bien, veis todos los titulares, Putin amenaza con lanzar bombas nucleares. Pero, ¿cómo que Putin amenaza? A ver, ¿quién ha dicho que no hay que descartar mandar tropas de la OTAN a suelo ucraniano? ¿Ha sido Putin quien ha dicho eso? No.
ha sido Macron. Y Putin lo que ha hecho es responder, porque siendo el presidente de un Estado que está involucrado ahora mismo en la guerra de Ucrania, tendrá que contestar, no puede dejarlo pasar. Y tiene que dar realmente, tiene que poner tierra de por medio. Entonces, digo esto, recordad que no soy aquí un país pequeñito como Irak o cualquiera que podéis invadir, no. Soy Rusia y mi potencial bélico es importante. Entonces, no voy a dejar que digáis tonterías. Bien, pero las palabras de Putin, pues ya sabéis, para los medios de comunicación de Occidente poco sirve, y ya sabéis que Putin, según el relato oficial que se ha impuesto estos días, ha amenazado a todo Occidente con mandar armas nucleares, ¿no? O sea, como si fuera un villano de un videojuego o de una película, ¿no? Y lo peor de todo es, para mí, todo esto es la prepotencia que tienen ciertos políticos como Macron, que creen que sus palabras no tienen ninguna reacción, ningún efecto. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Como tiene esa reacción, que fue lo que las palabras de Putin, esa reacción es tergiversada por todos los medios de comunicación para crear un relato a favor, lógicamente. Y bueno, cuando creíamos que todo iba a terminar ahí, ¿no? En que Putin ya puso tierra por medio y ya está. No, 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 no. Viene la personaje de la Unión Europea, ¿no? Ursula von der Leyen, que da un discurso en el Parlamento Europeo. Y bueno, no se le ocurre mejor cosa que decir que tal vez la guerra no es inminente, pero que tampoco es imposible, ¿no? Y bueno, insta a todos los países miembros a prepararse ante un posible escenario de guerra contra Rusia. O sea, concretamente pide a los países de la Unión Europea a modernizar sus ejércitos y a mejorar su capacidad productiva armamentística en 5 años. Lo que no es más que un proceso más de militarización, como bien describió Lenin en la fase monopolista del capitalismo, es decir, en el imperialismo, y lo estamos viendo tal cual. Y a mí lo que más me asusta es, pues, periódicos, ¿no? Poniendo, Europa se prepara ante una posible guerra. ¿Cómo que Europa se prepara ante una posible guerra? Pues estamos locos y lo dejamos pasar tal cual. Y el periodista que escribe eso no le resuena nada en su cabeza. O ya habéis llegado al nivel de frivolidad que os permitís escribir tantas tonterías como esos, que yo, sinceramente, con ciertas cosas de la fase actual en la que vivimos, estoy flipando. O sea, estoy flipando. La gente realmente no es consciente. Y en los tiempos en los que vivimos, que lo hemos dicho 1000 veces, de la fase del desarrollo enorme del capitalismo en el que nos encontramos, el enorme desarrollo de las fuerzas productivas en el que nos encontramos, y la posible resolución violenta del conflicto actual geopolítico en el que nos encontramos, que puede ser un desastre. Que puede ser un desastre. Así, claro. Entonces, sinceramente, la gente tiene que replantearse. Y aquí también se está viendo la preparación del terreno ideológico también, desde la derecha hasta la izquierda, en el que mucha gente incluso hoy, y esto me llama poderosamente la atención, sobre todo dentro del movimiento comunista, que estaría dispuesto a defender la patria en una guerra imperialista. O sea, literalmente quítate el leninista, quítate, porque Lenin ya decía, guerra a la guerra imperialista, convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. No hay que defender la patria burguesa en una guerra imperialista, hay que tomar el poder. No hay mayor signo de patriotismo que ese. Y además de internacionalismo, porque no vas a una trinchera a matar a otros obreros. ¿Bien? Entonces, esto es muy, muy importante también para que veáis el reflejo, porque todo esto no pasa sin pena ni gloria, tiene su reflejo también ideológico en todo el espectro, y ahora esto es en lo que nos concierne a nosotros, ¿no? Dentro del movimiento comunista, que también tiene su reflejo esa derechización, ese nacionalismo, ese patrioterismo, ¿no? Y, desgraciadamente, esto hay que anteponer el derrotismo revolucionario al internacionalismo. Lógicamente, hay que condenar completamente las palabras tanto de Macron como las de von der Leyen, que son una auténtica burrada, en mi opinión, ¿no? Entonces, no sé, Jun, si quieres decir algo más, porque creo que ya hemos tratado casi todos los temas, ¿no? Sí, yo lo único, lo que siempre decimos Oyer y yo, que tanto
desde gente como Desocupa, desde discursos cada vez más reaccionarios, desde esta normalización de la guerra, obviamente sabemos y somos conscientes de que no se aventurarían ahora mismo a meterse con la OTAN en una guerra contra Rusia, cuando Rusia en un mes prácticamente tiene más capacidad de producir armas que toda la OTAN en un año, ¿vale? Con lo cual es absurdo, ¿vale? Militarmente hablando, pero lo que nos preocupa, Oyer, y a mí, es el discurso, el normalizar el discurso, que esto ya se quede calado, se cale en la gente. Y vamos, si viésemos ahora mismo un telediario de cualquier televisión pública en 2016, hace 8 años, que no es tanto, vamos, ¿cuánto se hablaría de guerras, de muertes, de posibilidades de ir a la guerra en no sé dónde, no sé cuánto? Y hoy en día es lo más normal, cada vez nos estamos acostumbrando más, por eso hacemos tanto hincapié también Oyer y yo. Y también me parecía curioso, ¿no?, cuando se descubrió, ¿no?, o salió a la luz de que el abuelo de Ursula von der Leyen fue un antiguo nazi que estaba acusado por matanzas y crímenes contra la humanidad, y después se descubrió que no era su abuelo, sino que era uno que nació más o menos en el mismo año, tenía el mismo nombre, el mismo apellido, y los dos vivieron en la RFA, pero que no era él. Bueno, pues me pareció curioso porque me da a mí también para pensar que, bueno, tanto el supuesto abuelo este de Ursula von der Leyen como los Napoleón y esta gente pues tampoco tienen un buen recuerdo de Rusia en una guerra, así que bueno, pero obviamente hoy en día esta guerra sería diferente y no podemos permitirnos destrozar la humanidad porque sí. Entonces nosotros lo único que queremos decir es eso, que no normalicemos este tipo de discurso, porque no es que sea verídico, sino que va normalizando y poco a poco se van a hablar de temas cada vez más reaccionarios que hasta ahora no eran normales. Entonces tenemos que tener mucho ojo también y esperemos que llegue el día en el cual no tengamos que hacer estos resúmenes mensuales, pero bueno, a este ritmo parece ser que tendremos que hacer al final, acabaremos haciendo resúmenes semanales, pero bueno, muchas gracias también por habernos escuchado y cualquier propuesta que tengáis, por supuesto, ya sabéis que tenéis comentarios, tenéis nuestras redes sociales que podéis decirnos que podamos hablar de tal o de cual, o nos ha faltado alguna noticia o algo que consideréis importante también. Mira, ahora que has mencionado a la familia Ursula von der Leyen, sí quiero mencionar una cosa, es que Marx, Karl Marx ya habla de la familia von der Leyen, no sé si lo sabíais, pero en 1828 hubo un levantamiento en la fábrica de la familia von der Leyen y que se levantaron entre sus empleadores y bueno, Marx lo describió como el primer levantamiento obrero en la historia de Alemania. O sea, para que veáis también de qué estirpe vienen los von der Leyen, ¿no? De explotadores, de empresarios capitalistas y demás. Y como lógicamente esta mujer sabe perfectamente que mandar carne a la picadora le da igual y su familia no va a ir, pues se permite decir este tipo de salvajadas, ¿no? Pero bueno. Así que, bueno, cámaras, lo vamos a dejar aquí. Ya sé que algunos temas como la protesta de los agricultores y demás, pero bueno, es que ya lo hemos ido tratando también y no ha habido suficientes cambios. Hubiera habido cambios o nuevas reivindicaciones o una escalada en el conflicto, lo que sea, lo trataríamos, pero como se ha mantenido todo en un esto regular, ¿no? No hemos tratado y hay otras cosas que no le hemos dado más importancia, pero bueno, si creéis que deberíamos de darle, escribidnoslo en comentarios y ya valoraremos hacer un vídeo sobre ello. Así que bueno, cámaras, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Gumroad. Y nada, seguiros en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido diario o casi diario. Así que esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!